Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 34. Pasional es, oh Arjuna, la fortaleza por la cual propende el hombre al cumplimiento de sus deberes con deseo de recoger el fruto de las acciones y disfrutar de riquezas y placeres. Aquí volvemos, aquí de diferentes formas Krishna nos está explicando cómo son las acciones dependiendo de las tres modalidades de la pasión, de la bondad y la ignorancia, es decir, las tres modalidades de la naturaleza material, y como una especie de juego circular, él va jugando con este conocimiento, nos explica de una manera cómo es la pasión, cómo es la ignorancia, cómo es la bondad. Vuelve a ser lo mismo, y en cada uno de los puntos va agregando algo más acerca de lo que son estas tres modalidades o estos tres estados en los cuales una entidad viviente vive. De todas maneras, mi maestro espiritual dice: cualquier persona que siempre está deseosa de obtener resultados fruitivos de las actividades religiosas o económicas, cuyo único deseo sea la complacencia de los sentidos y cuya mente, vida y sentidos estén ocupados de ese modo, está en el plano de la modalidad de la pasión. Es eso. Estamos viendo, ¿no? Como les hablo, como esta especie de filosofía circular, como Krishna nos va metiendo en el conocimiento y cómo nos va explicando cómo son cada una de estas modalidades. Las personas que están deseosas de resultados, ahí se nota. Porque nosotros, ya lo hablamos, ¿no? Resultados vamos a tener. Si hacemos un trabajo y el trabajo lo hacemos bien y dignamente, el resultado lo vamos a obtener. Lo que no podemos es estar ansiosos por lograr el resultado, porque eso no nos hace felices en primer lugar, porque ya la acción que estamos llevando a cabo la estamos haciendo desde un estado contaminado. Estamos queriendo lograr cosas, ¿no? Es cuando en realidad yo escuchaba una entrevista que le hacían a Messi y decía: bueno, pero tú has logrado todo, tú eres increíble, tú eres el mejor, tú eres Dios prácticamente, le decían al hombre. Y él dice, mira, la verdad de las cosas es que nosotros somos varios hermanos, y de hecho mi hermano mayor jugaba antes que yo. Pero si hay alguna diferencia entre mi hermano, yo y toda la gente que practica fútbol y que logra ciertas cosas, la diferencia es que a mí Dios me dio esa posibilidad. O sea, no es que yo soy el increíble. Lo increíble es que Dios me haya dado esa virtud. Y me pareció tan humilde, ¿no? Porque es que realmente es eso, la persona que entiende que ha tenido la fortuna, ya sea por su karma, por sus acciones pasadas, de lograr algo y ser agradecido a la vida o a Dios o a quien tú creas que es algo superior que te da ese tipo de cosas. El ser agradecido es lo que te hace un buen ser humano y una persona que entiende este tipo de cosas. Que nosotros no podemos hacer las cosas como dice acá una persona que está deseosa de resultados fruitivos. Eso viene solo, o sea, si la persona realmente se entrega, si el tipo está jugando al fútbol, porque le entretiene el fútbol, porque él es una cosa que a él le nace, ya sea, o la pintura, o la música, o lo que sea. Si lo está haciendo con placer, con deseo, él va a ser feliz, va a lograr algo lindo e incluso puede llegar a tener éxito en su vida. Pero la persona que aprende música, aprende pintura, aprende a jugar al fútbol o a la pelota o a cualquier tipo de deporte, a cualquier actividad, solamente pensando que con eso va a ganar dinero, ten la seguridad que no lo va a lograr en primer lugar, porque su vida va a estar ocupada en algo que no debiera ocuparse. Uno tendría que estar ocupado en la actividad y saber de que si algo te corresponde, lo que es para ti,
es para ti. Y se acabó el asunto. No podemos pensar en algo más. Lo que quiera darte Dios, te lo dará. Lo que te corresponde será lo tuyo. Y eso es luchar contra ese estado de pasión que lo único que te trae es ansiedad. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.